cronómetro. 30 segundos. Bueno, ahí tenemos a los que participaron en esta contienda. Comenzaron 11 candidatos, renunció uno, Faltan quedaron 15, 10. faltan 15. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Flash informativo, flash electoral. Ollanta Humala, 31.6%. Keiko Fujimori, 21.4%. Pedro Pablo Kuczynski, 19.2%. Virtual, empate técnico. El nivel socioeconómico funcionó como estrategia de marketing político diferencial en las elecciones presidenciales del año 2011. Es el nivel socioeconómico de un candidato presidencial decisivo para su triunfo o derrota electoral. Son pocos los peruanos socialmente observadores y conscientes de la existencia de imaginarios políticos fuertes, dañinos. A menudo estos son tratados como criollismos o particularidades del ambiente político peruano. Sin embargo, si seguimos subestimándolos, pueden dañar el sistema democrático. La importancia del nivel socioeconómico en el imaginario social político de los votantes haría que las propuestas del candidato presidencial se subestimaran o peor, sean ignoradas creando sesgos y por lo tanto, haciendo que lo político dependa en extremo de su imagen y otras subjetividades. Ideas obtenidas del libro Comunicación Política, Técnicas y Estrategias para la Sociedad de la Información por María José Canel. La comunicación política de las campañas electorales. Las técnicas de comunicación electoral tienen como objeto convencer a todo ciudadano posible votante de que el propio partido es el mejor. Lo que se busca, básicamente, son los votos. Estas son de carácter persuasivo con recursos tanto psicológicos como informativos con el fin de llegar al poder. Lo que diferencia las técnicas de comunicación electoral de otras técnicas de comunicación política son las siguientes. A. La comunicación electoral tiene un carácter de contienda o competición entre las distintas opciones políticas que aspiran al poder. B. La comunicación electoral está sometida a una serie de imposiciones de carácter legal que condicionan la campaña. C. La comunicación electoral tiene resultados finales, los cuales son puntuales y medibles con el tiempo y tomados como indicadores del éxito o fracaso de la gestión durante la campaña. ¿Qué piensan los ciudadanos de las imágenes políticas? Los efectos de las estrategias de comunicación política en las audiencias. ¿Realmente se creen en los ciudadanos esas imágenes políticas creadas por las instituciones y transformadas en los medios de comunicación? Esta es la cuestión clave que se plantea todo profesional de la comunicación política. Siguiendo percepciones populares, no apoyadas en estudios científicos, se tiende a pensar que los medios de comunicación son entidades verdaderamente poderosas en la sociedad. Pueden conseguir elevar a un líder, así como destrozar su prestigio. Para analizar bien estos factores, es preciso tener en cuenta tanto las características individuales de la persona como sus condiciones sociales, nivel socioeconómico, entorno social o estilo de vida. Una persona se asocia con algún político a través de estos factores. Existen las tendencias políticas y son un elemento muy importante. Puede ocasionar exposiciones selectivas a los medios, haciendo que el ciudadano sintonice más con los mensajes de su preferencia y se inmunice a los mensajes de la tendencia contraria. Por otro lado, los debates electorales influyen en la agenda del público. Muchos candidatos pueden tomar en cuenta como estrategia de contraataque, al hacer notar en su discurso que la sociedad se siente identificada con este. Asimismo, los anuncios políticos en televisión también tienen efectos en los ciudadanos. Pueden traer tanto resultados negativos como positivos, creando una posición en el elector.
voto, al igual que la publicidad, hace mucho tiempo ha dejado de ser algo racional, sino plantea básicamente una postura de estilo de vida. Esa postula de la publicidad, Lipovetsky lo afirma en La felicidad paradójica. Pero lo importante acá es entender lo siguiente. Esta cuestión de empatía, decir que viene, por ejemplo, la lógica de Toledo, viene desde los Andes y fue el hijo de un ilustrador y es la figura del éxito o del progreso del emprendedor, básicamente. Si es determinante para que un sujeto pueda llegar a... Yo te diría lo siguiente, lo más importante es qué tipo de estilo de vida es el que proyecta, en el sentido de... si te das cuenta, lo que se hizo con PPK era, PPK se erigía como la figura de una suerte de oligarca, déspota, que amasaba fortunas y que pisoteaba proletarios. Pero en su campaña lo que se hizo es cambiar su estilo de vida, o sea, proyectar un estilo de vida diferente. La gente no vota por ideas, la gente vota por rostros, o vota básicamente por corazonadas, que eso es lo más interesante de todo esto. Se vota por corazonadas porque en teoría política se le llama el rumor, como que se crea un rumor sobre un personaje. Y rumor sobre un personaje en el sentido de, por ejemplo, Villarán ha trabajado perfectamente su figura de honestidad, ¿me entiendes? Entonces ese ha sido el caballito de batalla, el rumor. Ciertamente no sabemos si Villarán ha sido 100% honesta o lo que sea, pero ciertamente lo que se trabaja es una idea clara. ¿Cómo se trabaja la imagen alguna autoridad del Estado o candidato político? Es bastante difícil, pero lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son las fortalezas de la persona a la que uno le va a hacer la imagen. En este caso, cuando me tocó hacer la imagen al jefe de la INRENA, del Instituto Nacional de Recursos Naturales, lo primero que tuve que hacer es comenzar a indagar e investigar su procedencia, sus estudios, sus ideas políticas, sus ideologías, para poder destacar, sacar lo bueno, la fortaleza, las debilidades y cómo poder yo lograr posesionarlo dentro del sistema político para que él pueda tener aceptación. Usted, que ha sido jefa de imagen, ¿qué aspecto fue el que más quiso destacar en su asesorado? La honestidad, la transparencia, para que crean en él y confíen, porque tenía dos cosas muy importantes que le había encargado el gobierno de la época de Alejandro Toledo. Una era un informe de medio ambiente para el tema de Pluspetrol, para todo lo que es el gas de camisea. Y el otro era que teníamos que, para hacer ese proyecto, convencer a las tribus indígenas que poder sacarlas de su hábitat de vida para poder pasar el oleoducto por esas zonas. Y entonces él tenía que convencer a la gente de que era honesta, transparente, que no se iba a engañar. Y esa fue se podría decir, mi arma bandera con él para poder ganar y ganarme a los medios. Cuéntenos alguna experiencia como asesora de imagen donde haya sentido que sí estaba logrando este objetivo. Cuando me tocó ir con los congresistas más difíciles, que eran del APRA, que eran del PPC, que en verdad estaban en contra del gobierno y izquierdistas, me tocó llevarlos a Paracas, porque el gas de camisea, INRENA, primero que nada, tienen que saber que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, donde dependen todas las áreas naturales. Nosotros manejamos todas esas áreas. Entonces, en Paracas, el gas de camisea era importantísimo y teníamos que lidiar con la gente civil, con los pescadores, con todo, porque si la bahía había un derrame de petróleo, obviamente que la bahía se infectaba y todos iban a ser perjudicados. Entonces llevamos en una oportunidad a los congresistas porque ellos también tenían que apoyar este tema
y hubo una discusión demasiado fuerte con la gente de Paracas, con los congresistas, y mi representado, que era el presidente de INRENA, pidió la palabra y calmó a todos. Y el jefe de la sociedad civil de Paracas le dijeron: sí, señor, estamos tranquilos porque nosotros confiamos en usted, porque sabemos que usted es honesto y usted no nos va a engañar y usted no va a dejar que vengan a aprovecharse otras personas de nosotros, porque usted es tan peruano como nosotros. Y mi representado tenía ni 8 meses en Perú, porque había estado en París, en Francia, durante 6, 7 años. Y entonces ahí me pude sentir contenta y satisfecha de que mi trabajo de 6 meses había dado resultados. O sea, la honestidad, el luchar por otras personas, que era lo que yo le había trabajado en esta imagen de este presidente directorio. ¿Cree que que el nivel socioeconómico de un candidato presidencial es decisivo para su triunfo o derrota electoral? No, me parece. El nivel social, más que el nivel social o económico, yo creo que son el nivel de valores que tenga la persona. Porque se ha comprobado que hay políticos que tienen demasiado dinero y sin embargo su entorno de la gente que tiene no lo tiene, igual roban, igual están metidos en mafias, igual están metidos en el narcotráfico, igual todo. Yo creo que son los valores morales, los valores y los principios que tiene un candidato, ¿no? En mi caso yo exploté mucho eso del presidente directorio de INRENA. Él era un doctor, porque se graduó con doctorado en París, pero él comenzó en la uni de ingeniero. Era un hombre que de nivel social de condición muy baja, vivía en San Juan de Miraflores, sus padres eran unos profesores, y sin embargo él luchó, tenía tendencias ideológicas medias izquierdas, que también le tuve que cambiar para que la gente que lo conociera de esa época no dijera: no, ese es izquierdista, ¿no? Y entonces él tenía tendencias por universidad, por la edad, pero en verdad era una persona muy honesta. Jamás durante los 4 años que trabajé con él, jamás se metió en nada de narcotráfico, narcomaderero, de nada, y era tan justo y honesto que en verdad me sirvió mucho para yo poder contestar esta pregunta. La condición social no influye para nada en la moral de una persona, y yo creo que el día que el Perú tenga un presidente con moral y sus principios bien puestos, ese día vamos a tener el mejor presidente del Perú. Entonces, ¿no crees que el nivel socioeconómico funcionó como estrategia de marketing político diferencial en las elecciones presidenciales del año 2011? Que ganó Humala, en realidad, no PPK. En realidad puede ser de la ayuda que hablan todos entre comillas, de que recibía la ayuda de Venezuela con el dinero, pero ahí eso fue para mí fue una estrategia ideológica, porque el hermano de Humala trabajó con las comunidades indígenas, con los rincones más alejados de nuestro país, con emisoras que se levantaban, que hay una sola emisora, donde decían: Humala es la salvación, inclusión social. Entonces se trabajó con un problema político, más que nada concientizó a la gente, y en verdad la masa es eso, los conos, los rincones de departamentos, provincias, donde no existe más que una sola autoridad y una sola persona que dice y decide. Obvio que puede ser que eso se trabajó no solamente en 1 o 2 años como trabajan los políticos, se trabajó durante 5 o 6 años, porque el que iba a ser presidenta era Antauro, no Humala. Entonces él lo trabajó desde sus hinchis. Entonces ahí no necesitaba plata. ¿Te das cuenta? Ya después la plata vino para el lujo del Humala, la camioneta, comprarse a la gente y todo, pero en verdad Antauro nos demostró
y lo dice el papá de Antauro cada vez que lo entrevistan al señor Humala. Mi hijo Antauro fue el que hizo esto, y sin plata de nadie. ¿Cómo hubieras trabajado tú la imagen de PPK, cambiando ese estereotipo de blanco, pituquito, oligarca? Yo creo que la campaña de PPK estuvo un poco mal guiada, porque al final tuvo éxito, pero desde un comienzo el público objetivo hubieran sido los jóvenes, porque los jóvenes quieren cambiar el país, los jóvenes tienen ideas de revolución, quieren hacer las cosas mejor, son equitativos, los jóvenes ya no tienen la mentalidad de antes, antiguos, que todo era prejuicio, entonces se equivocó su campaña en terminar con los jóvenes cuando debió iniciar con los jóvenes, porque en verdad la campaña, la subida que tuvo PPK al final fue por los jóvenes, o sea, fue al revés. Yo hubiera hecho una campaña más libre, más tranquila, más... ¿cómo explicártelo? Una campaña sin tener a PPK como que es el pituquito, o sea, yo hubiera hecho al revés de esa campaña. O sea, acá no hay pituquitos, acá no hay que blanquito, castañito, somos peruanos y los peruanos somos de diferentes colores, diferentes razas. Y por lo tanto, yo voy a darles la seguridad a todos. Voy a trabajar con jóvenes, con nuevas ideas. Le hubiera hecho un speech de esa naturaleza. O sea, porque en imagen lo que tú tienes que preparar, en especial a las personas que tú trabajas, son los speech. Y tiene que ser un speech coherente, un speech que sea de inicio a fin, no un speech que varíe. Porque entonces si varía, no tiene sostenibilidad y no tiene creencia. Tiene que ser de comienzo a fin el mismo speech. Gringo por fuera, cholo por dentro. Gringo por fuera, cholo por dentro. Ay, si supieras que está creciendo. Ay, si supieras, vamos subiendo. Ay, si supieras que está creciendo. Ay, si supieras, vamos subiendo. Es PPK. En las encuestas vemos diferencias entre los sectores en relación al tema. Algunos de nuestros resultados más relevantes son los siguientes. Al momento de comentar sobre PPK, los encuestados utilizaron el adjetivo pituco, tanto sectores A, B como C y D. El hecho de que el candidato tuviera un apellido extranjero y que se mostraba como, o se le podía denominar como gringo, desmotivaba a que los votantes lo escogieran, cosa que opinaban sectores A, B, C y D. La estrategia política que PPK desarrolló, vestirse con ponchos, chullos y bailar danzas folclóricas, fue considerada por los sectores de manera diferente. Los sectores A y B consideraron la estrategia como positiva, ya que consideraban que los acercaba a dichas personas objetivos. Sin embargo, los sectores C y D consideraban que la estrategia era mala. Conclusión de entrevistas. Las conclusiones más relevantes del profesor Cuevas fueron las siguientes. Más que el nivel socioeconómico de un candidato presidencial, lo importante es qué estilo de vida proyecta este candidato hacia los ciudadanos, ya que el voto hace mucho tiempo ha dejado de ser racional y hoy en día la gente vota por rostros y corazonadas, donde la imagen que un político transmite juega un rol decisivo en su triunfo o derrota. Durante la campaña de PPK se trabajó a partir de focus groups, entrevistas, etc. Las ideas que marcaban a la audiencia eran la de gamonal, oligarca y déspota. Es por esto que los asesores de imagen de PPK tuvieron que desvirtuar este concepto y llevarlo hacia otro lado, jugando con la polisemia de gringo acholado o cholo gringado. Las conclusiones más relevantes de la asesora Diana Valdés fueron las siguientes. Más importante que el nivel socioeconómico es el nivel de valores morales y principios que el político proyecta hacia su audiencia, lo que se refleja en el buen posicionamiento de sus antecedentes. En conclusión, el estilo de vida que un candidato proyecta, los valores y su posición acerca de sus antecedentes y procedencia
son mayores determinantes que el nivel socioeconómico en época de decisión de voto. Gracias a la investigación realizada y a la apropiada metodología desarrollada, podemos demostrar con este ensayo que la denominación nivel socioeconómico se conforma como un espectro amplio que contiene las siguientes connotaciones. Primera, la cantidad de dinero actual de la persona. El nivel social con el que nació, su familia, colegio y universidad de procedencia. Y el fenotipo racial. Por lo tanto, el nivel socioeconómico, entendido como espectro que contiene los tres factores mencionados, no es determinante de decisión de voto, pero de todas maneras influye para exacerbar la mala o buena opinión. Recordemos que como estrategia de marketing, el nivel socioeconómico puede ser usado como arma de doble filo, a favor del candidato y en contra del contendiente, que el pueblo o masa tiene de un candidato. Cada asesor de imagen debe explotar la característica que posiciona a su candidato. Debe generar un speech coherente y centrado en máximo uno o dos aspectos distintivos.